Salvadoreña de nacimiento, madre de 2 hijos adolescentes Ella es máster en Comercio Internacional de la Universidad de Complutense de Madrid y el IDB. Con más de 25 años de experiencia profesional en desarrollo internacional, cuenta con una larga estratégicos como Estados Unidos, Unión Europea, España, República de China, Luxemburgo, Alemania, DFID, entre otros. Entre sus áreas de especialización destacan integración regional, articulación de actores, gestión de la cooperación internacional y proyectos de inversión y desarrollo con énfasis en el sector privado e integración económica, diálogo político, conducción de equipos altamente efectivos, trabajo en red, formulación e implementación articulada de políticas y estrategias, particularmente en el ámbito económico, así como el monitoreo y evaluación bajo un enfoque de gestión por resultados y género. Su liderazgo, profesionalismo y sus excelentes relaciones humanas hicieron posible su reelección por unanimidad en 4 periodos consecutivos en Sempromipe. Asimismo, destacan sus altas habilidades políticas para el diálogo y la búsqueda de consensos y acuerdos políticos entre 8 países y sobre los cuales logró un 95% de cumplimiento de los mismos. En el plano personal, ha brindado su aporte por más de 20 años impartiendo charlas y capacitaciones sobre principios y valores cristianos, así como el impulso de programas de apoyo a la niñez y a la adolescencia. Con ustedes, la licenciada Ingrid Figueroa Santamaría. Damos la bienvenida. Gracias. Licenciada Ingrid, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues muchísimas gracias por ese videíto, realmente me provocó casi llorar, porque tal como dijo Kelly, estamos hablando del Dios inmutable, el Dios que es todopoderoso. O sea, a mí me impresiona cuando hablamos de Dios, Él es poderoso, no, es todopoderoso y hace cosas maravillosas con aquellas que dejamos que Él obre en nosotras. Realmente yo escuchaba a la hermana y digo, realmente qué lindo es saber de ese Dios maravilloso que nos acompaña, pero que a la vez nos ha dado una identidad en Cristo. Y yo quiero hablar un poco de ese testimonio, pero a partir de eso, no de las capacidades que yo tengo, porque si por mis capacidades fuera ese video con un montón de gente ahí que ya les voy a contar quiénes son, pues nada hubiera pasado. No se trata de las capacidades que nosotras tengamos, se trata de nuestra identidad en el Señor y de lo que Él hace en nosotras. Y eso es lo maravilloso de nuestro Dios. O sea, por eso creerle a Él. Yo ahora quiero poner en ti una frase y es rompe tus límites. Entonces quiero que todas escriban ahí en el chat o en el Facebook, por favor, vamos a romper nuestros límites. Vamos a escribirlo porque vamos a hacer una declaración y no por lo que nosotras, por nuestras capacidades, sino por lo que Dios va a hacer en cada una de nosotras. Y vamos a conectar a los propósitos de Dios a una de las áreas más importantes, diría yo. Porque miren, tenemos áreas realmente relevantes, ¿verdad? La familia, la iglesia. Pero creo que nos hemos quedado muy cerradas a hacer luz en medio de la luz. Y necesitamos abrir esas fronteras para poder ser mujeres valientes que lleven la palabra de Dios y que muestren un cambio significativo en nuestra sociedad. Y cada una de ustedes tiene la identidad de Cristo. Cuando uno entiende eso, realmente rompe límites. A mí hay un versículo que me impactó muchísimo y es precisamente Filipenses 4:13. Todas nos lo podemos, ¿verdad? Pero dice, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Allí, díganme ustedes, ¿quiénes somos entonces nosotras para limitarnos? Dice la palabra que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece.
¿Será que este versículo dice, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, pero la hermana fulanita, fíjese que no, ¿verdad? No, nos está diciendo a cada una de nosotras que todo lo que nos propongamos, siempre que esté en los propósitos del Señor, lo podemos desarrollar, porque no se trata de nuestras capacidades, sino de lo que Él puede hacer en nosotras, hermanas. Y yo quiero compartir un poco el testimonio. En ese video, muchas de las imágenes tienen que ver con mis 15 años, mis últimos 15, casi 20 años de trabajo. Dios me llevó en su misericordia a ser la directora ejecutiva de un organismo internacional de integración centroamericana. Créanmelo, cuando yo estaba empezando a trabajar a nivel técnico, a mí me gustaba trabajar en los proyectos de cooperación, que también eso yo nunca me lo imaginé, que Dios me iba a llevar a trabajar con los alemanes, que con los americanos, con los europeos, etc. Y de pronto, créanme, cuando empecé, en algún momento alguien me dijo, mira, ¿por qué no te lanzas a la dirección ejecutiva? Y yo le dije, no, no tengas pena, yo estoy bien aquí. Y entonces me decía, no. Y le digo yo, no, pero es que allí el director anterior a mí me dijo que primero, yo no era política. Segundo, yo hablo el inglés, hermanas, como Cantinflas, ¿verdad? Un poco chapuceado, ¿verdad? Pero ahí me defiendo, ¿verdad? Y entonces, de pronto, yo tampoco salí de la universidad internacional de saber qué país, ¿verdad? Yo salí de unas universidades buenas de aquí del país. Y entonces yo decía, pero no tengo experiencia en la dirección ejecutiva de un organismo de semejante dimensión, ¿verdad? Porque el ámbito de esos organismos, hermanas, es para poder colocar propuestas de política, propuestas de programas que impacten, en este caso en particular, a MIPYMES y a mujeres emprendedoras y también a hombres. Pero imagínense ustedes que en Centroamérica, el parque empresarial, o sea, la cantidad total de empresas, el 97% son micro, pequeñas y medianas. Imagínense a dónde me quería llevar el Señor. Y yo diciendo, Señor, pero yo no tengo esto. Señor, yo no tengo lo otro. Y de pronto, entonces dije yo, bueno, pues se lo compartí a mi esposo, ¿verdad? Y le digo, fíjate que me están diciendo que me lance a esto, pero mira, además, yo no soy la favorita de la directora por El Salvador, fíjate. Porque además, esta es una decisión, hermanas, que tomaban 8 países. Vean, los 8 ministros o viceministros de micro y pequeña empresa y en algunos casos de economía deciden quién va a coordinar la agenda regional, ¿vea? De Centroamérica y República Dominicana, incluido el Banco Centroamericano de Integración Económica. Y yo era muy buena trabajadora, porque eso sí se ha tenido, ¿vea? Siempre ha sido hormiguita, esmerada, y entonces, pero no tenía esa experiencia, ese perfil. Y yo misma me estaba anulando de una posibilidad para lograr llevar impacto a la economía, no solo del país, de El Salvador, sino de Centroamérica. Y no solo de Centroamérica, sino del grupo de personas que necesitan más apoyo, donde hay más de un 58% que son mujeres y donde la hermana mencionaba, ahora en pandemia, se ha incrementado la violencia en las mujeres y una de las razones por las que entran en violencia es porque están en círculos de dependencia económica. Y estas mujeres emprendedoras necesitan una posibilidad. Imagínense todo lo que estaba dentro de las posibilidades que como cristianas tenemos. Y al igual que a mí, seguramente Dios tiene una cantidad de agendas y de propósitos donde quiere llevar bendición a nuestros países, a nuestra comunidad. Entonces, en ese momento yo hablé con mi esposo y le dije, fíjate que está esto, pero todo eso no, ¿verdad? Y entonces me dice, mira, oremos, pidámosle a Dios y acordate que hay que ponerle señales al Señor. Pongámosle señales. Miren, hermana, yo me esmeré por encontrar todas las señales más difíciles de cumplir. Todas.
incluyendo que yo no era la favorita, ni a señas, de la directora por El Salvador y que se supone que es el país que debe de proponerme. Imagínense ustedes. Y entonces yo decía, Señor, ya ella estuvo, porque además la que a ella la técnica que ella tenía, digamos, en su radar, es una mujer con experiencia, era directora de otro organismo antes, o sea, tenía currículum, ¿verdad? Pero como no se trata de las capacidades que nosotras tenemos, sino de los propósitos que Dios quiere cumplir en nosotras. Y nosotras somos de bendición siempre que nos dejamos usar en el Señor, ¿verdad? Y entonces, realmente yo puedo compartirles que cada una de las cosas que yo le iba pidiendo al Señor se iban cumpliendo, incluyendo esa que les comento. Y fui electa por unanimidad, es decir, los 8 países con las 8 autoridades. De hecho, también los cooperantes, algunos de ellos se pronunciaron sin conocerme, porque realmente yo ahí pude ver cómo las oraciones que hacía mi mamá cuando estaba chiquita, por eso no se canse de orar por sus hijos. Ella oraba por gracia. Yo en aquel momento decía, Señor, ¿qué quiere mi mamá? Que yo sea graciosita, decía yo. No, realmente esa gracia, esa identidad de Cristo. Yo decía, realmente cuando entré a trabajar aquí, yo dije, realmente esta es la gracia. Es el carácter de Cristo. O sea, que podemos reflejar y que otros pueden ver en nosotros. ¿Y cómo es esto que los británicos llegaron y de la nada nuestra amiga Ingrid? Y yo decía, bueno, qué chévere, ya tengo amigos allá que me van a ayudar. Miren, hermanas, realmente yo soy una muestra de lo que Dios hace cuando disponemos nuestro corazón. Y quiero dar algunos de los elementos que yo considero que fueron claves. Lo primero es orar, ¿verdad? Cada vez que yo entraba a una necesidad de escalar profesionalmente, yo oraba. Mi primer trabajo fue en un banco, porque nosotros venimos de una familia bastante humilde, media baja. Mi papá tuvo que emigrar para poder darnos el bachillerato. Por la rodilla de mi mamá, que cada madrugada se levantaba, nuestra familia sigue unida por la gracia y dicha de Dios. Y por la gracia y dicha de Dios, todos nos graduamos. Entré al bachillerato, salí del bachillerato y entonces, entré al bachillerato y yo dije, ¿qué voy a estudiar? Y mi mamá me dijo, mira, hija, no sos muy buena para los números, pero creo que el secretariado puedes trabajar rapidito, ¿verdad? Ustedes saben la necesidad, ¿verdad? Y entonces dije yo, bueno, está bien, mami, está bien. Y yo feliz, ¿verdad? Escribiendo, me encanta, bye. Y me encanta hablar también. Entonces al final saqué secretariado. Miren los propósitos de Dios. Me llevó a un secretariado, a un banco. Y en el banco recorrí todas las posiciones porque me cansaba de una y como iba tratando de aprender de todo. Y de pronto dije, Señor, yo aquí ya topé. Ayúdame a conseguir otro trabajo. Por favor. Me llevó a una agencia de publicidad. Y ahí me sirvió tanto porque estaba estudiando mercadeo en la universidad. Y cómo es Dios de lindo que va realmente llevando cada cosa en una planificación divina que nosotros no nos imaginamos. Yo me escogí mercadeo para mercadear proyectos de vida, los proyectos que Dios quería colocar en Centroamérica. Yo escogí mercadeo porque mi mamá me dijo, mira hija, vos sos buena para hablar, quizás vas a ser buena para vender, ¿verdad? Entonces, y ese trabajo creo que vas allá rapidito, ¿verdad? Yo le digo, pues tenés razón, fíjate, además yo no soy buena para los números, puedo sacar una carrera de 3 años y después ver otra. Y entonces me dijo, sí, pues así, hermanas, trabajé y estudié, ¿verdad? Y cómo es Dios que después me lleva al mundo de la cooperación, al desarrollo, trabajando con la cooperación italiana, la cooperación alemana y demás. Y luego me da esta oportunidad. Durante todo ese proceso, siempre yo pedí a Dios, Señor, abre puertas donde tú me quieres llevar. Cierra aquellas donde tú no quieres que yo vaya. Por favor. Pero hermanas, yo les quiero compartir que cuando yo estaba chiquita, bueno, no tan chiquita, ya estaba algo maciza, digamos. Estaba ya en jovencita. De estas, ¿cómo se llaman? Que hacíamos campañas evangelísticas, ¿verdad? En las iglesias.
Me acuerdo que hubo una campaña, vino un hermano de Guatemala, predicaba hermoso, y al final él hace el llamado para que aquellos que quisieran consagrar su vida al Señor lo hicieran. Y yo inocentemente, hermano, me voy, vea, y me voy al frente, y me hinco, lloro. Yo sé que yo me recuerdo perfectamente ese día cuando yo estaba postrada, y le dije, Señor, yo voy a ser misionera. Yo creo que lo dije así como cuando le preguntan a uno de chiquito, ¿y vos qué querés ser cuando sea grande? Porque de verdad que cuando me hacían esa pregunta yo decía, hermosa, yo quería andar en los cielos. Y entonces, y ahí me entré y le dije, Señor, ¿sabes qué? Yo quiero ser misionera. Hermanas, cuando Dios me llevó a estos lugares a negociar y a capacitarme por su misericordia a través de este trabajo, en una de esas me llevó a la India. Para mí fue el viaje más torturoso de mi vida, porque ahí hay mucha idolatría, además de mucha contaminación ambiental, y era un choque cultural tan fuerte. En ese momento yo tenía una amiga que incluso estaba orando para irse de misionera a la India. Yo allá le dije, Señor, perdóname, yo te prometí ser misionera, pero yo no puedo. Yo no puedo aquí, o sea, yo no puedo con esto, Señor. Yo me quiero ir a mi país. Y yo estaba en una capacitación de 2 o 3 meses, hermana. Y fue una cosa que yo decía, pero si le prometes algo al Señor, se lo tienes que cumplir. Yo le decía, Señor, ayúdame, pero yo no te puedo ser deshonesta. Yo te estoy diciendo que de verdad, así, a un país aquí, no puedo. Todavía estaba yo con eso, Señor, yo te prometí y no. Miren, cuando me eligieron para directora ejecutiva de este organismo, hubieron estos colegas de la cooperación británica, me colocaron unos asesores. Había un señor muy humilde, muy bueno, inteligente. Y en los primeros 2 meses, él hizo un viaje de Costa Rica a Nicaragua y él falleció en un accidente automovilístico. Óigame, yo estaba entrando a ser directora de un organismo, yo estaba con temores, inseguridades, y resulta que yo había tomado a este señor que además se parecía a mi papá físicamente, y entonces, y de pronto se va, muere. Miren, hermano, yo lloré, porque yo dije, ¿y ahora quién me va a asesorar en esto? Y se me olvidó que quien me había llevado allí con sus propósitos era Dios. En una predicación un domingo en la iglesia, llegó un hermano argentino, me acuerdo yo, y él dijo, levanten sus manos, vamos a orar. Y yo estaba todavía negándome. Y Dios me recordó, tú no estás ahí por tus capacidades ni por las capacidades de aquellos que te acompañan. Tú estás ahí porque yo voy a hacer algo y no dependo de ninguna persona para poderlo hacer. Ese día, ese pastor caminó en medio de la congregación y yo tenía las manos alzadas, llorando. Y me acuerdo que me agarró y me dijo, el Señor dice, yo soy tu asesor, yo voy delante de ti. Quedé tan marcada ese día. Yo le dije, Señor, perdóname, porque yo sé que tú me trajiste aquí, pero puse mi confianza en el hombre, puse mi confianza, y perdóname, yo sé que tú eres, tómame, Señor, sigamos en esto, porque tú estás conmigo. Miren, hermanas, desde ese entonces han habido una cantidad de retos en el trabajo. Y esos retos de pronto pasan por cosas bien fuertes que yo nunca había trabajado, ¿verdad? Por ejemplo, ir a hablar al Departamento de Estado allá en Estados Unidos, ahí con mi inglés chapuceado, imagínense. Y llevar una posición política de bloque como Centroamérica para lograr un programa que aquí en la embajada me habían dicho, ¿sabes qué? Con vos nada. Pero cuando Dios abre una puerta, no hay nadie que la cierre. Cuando Dios nos pone una palabra, tenemos que caminar y actuar. Pero tenemos también que prepararnos. Eso sí les digo, las mujeres valientes nos preparamos también.
No podemos ir solo diciendo, Señor, tú me has mandado y allá voy. En oración, sí, está bien, pero tiene que prepararse. Prepararse no necesariamente solo a nivel universitario. Hay una cantidad de cursos, hay una cantidad de capacitaciones. Las capacitaciones de la iglesia a mí me marcaron. Hermanas, yo cuando estaba joven en el colegio, a mí me ponían a hablar en público y yo temblaba desde las piernitas hasta la voz. Y cómo Dios fue cambiando y transformando eso, y a la vez a través de cada una de las capacitaciones fui mejorando. Entonces, realmente yo quiero colocar en ustedes que podemos romper límites, no por nuestras capacidades, sino porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Porque además tenemos otra promesa, que al que cree todo le es posible. Entonces, estamos llamadas, hermanas, a cumplir propósitos eternos en nuestra profesión también. A veces nosotros nos enmarcamos a que solo es en la casa, ¿verdad? Con nuestra familia o en la iglesia, y no estoy diciendo que no sea eso, pero imagínense ustedes, imagínense las hermanas domingueras. Vamos a ir a cumplir el propósito de Dios a la iglesia a los 7 días, ¿ya? No, tenemos 7 días de trabajo que usted tiene en su universidad, en su lugar de trabajo, en su comunidad, con sus vecinos, donde usted puede ser una mujer de influencia. Si usted le dice a Dios, Señor, quiero llevar tus propósitos a esta nación, a la gente que no te conoce. O sea, la luz, nosotros debemos de ser luz, ¿en dónde? No en la iglesia. En la iglesia están los que están ya iluminados, o sea, todos somos luz. Entonces, es luz en el mundo. El mundo necesita de nosotros, no de nosotros como personas, sino de quienes somos en Cristo. Entonces, tenemos que ser sal y luz en este mundo. Entonces, yo quiero retarlas a que no nos pongamos límite. Yo tenía una cantidad de barreras, de limitantes en mi mente, pero cuando entendí las promesas de Dios para mí, empecé a caminar y a formarme en paralelo y a decirle, Señor, yo creo quién eres tú, no en quién, yo sé en quién he creído. Cada día había un reto. Miren, de hecho, por ejemplo, montábamos eventos con presidentes. Imagínense ustedes, una vez me llevaron a hablar con la señora Hillary Clinton, me invitó. Luego estaba también los presidentes de Centroamérica, el presidente Medina de Dominicana, el de Costa Rica. Y qué maravilloso es que de pronto nos permite Dios hablar con ellos de programas para que puedan impactar a un montón de gente, y también de decirles al oído a muchas de las autoridades nuestras, decirle, oiga, por allí no. Si usted hace eso, la plata no va a rendir. Tiene que hacerlo por este lado. Pero todo eso fue posible porque primero creímos en lo que Dios puede hacer en nosotras. Así es que yo quiero compartir esta parte de mi testimonio. También creo que vieron en el video, ¿verdad? Un poco de la última etapa en la que Dios me ha llevado es a las negociaciones, a apoyar las negociaciones de recursos de cooperación entre la Unión Europea y Centroamérica. Dios así lo tiene, lo tuvo a bien, ¿verdad? Y ahí estoy. Les quiero decir algo, no ha sido fácil. O sea, eso de que días me voy al banco cuando tengo un evento o tengo alguna actividad y no sale como, o no sé qué hacer, me voy al baño y en el baño empiezo a orar y a llorar y decirle, Señor, manifiéstate. Tú me has dicho que tú vas delante de mí. Señor, mueve los corazones. Entonces tenemos que seguir guerreando durante todo el proceso también, formándonos durante todo el proceso, pero a la vez tenemos que actuar. No nos podemos quedar con la idea de que yo pude haber. Tenemos que dar pasos de fe y de eso se trata, de romper nuestros límites. Dios nos ha dado una cantidad de promesas
Somos mujeres valientes en Él. Y tenemos cada día la oportunidad de ser mujeres de bendición más allá de nuestro hogar, más allá de nuestra iglesia. Necesitamos mujeres que impacten en nuestra comunidad, que impacten en nuestra sociedad. Dios las va a usar. Lo único que necesitamos es disponer nuestro corazón para que Él obre y haga en nosotros según su propósito. Oigan, cuando yo de pronto me dijo Delia, ¿verdad? Del tema, decía el propósito. Qué palabra más importante, ¿verdad? ¿Cómo conectarnos con ese propósito de Dios en el ámbito profesional? Que a veces no lo vemos, o sea, es como, no está ahí, ¿verdad? Y es un ámbito sumamente importante. Miren, se necesita, según la Biblia, esa palabra es propositum. Y dice firme determinación. ¿Eso qué significa? Que nos invita a que alcancemos lo que nos hemos propuesto, la acción sobre la cual hemos llegado a un acuerdo con Dios. Tenemos que tener una determinación firme, y eso significa que cada día debemos de orar, capacitarnos y actuar en relación a ese propósito. No podemos tirar la toalla. Necesitamos realmente diariamente cubrirnos en oración y pedirle a Dios, porque Él dice, el que quiere sabiduría, pídala. Y yo se la voy a dar ¿en qué? En abundancia. Y Él es fiel, se los digo yo, que no, realmente yo nunca me imaginé, yo puedo ver hacia atrás y yo digo, Señor, las cosas que has hecho conmigo. ¿Y a cuenta de qué? A cuenta de que soy tu hija y de que tú quieres cumplir un propósito en mí. Entonces, yo las invito a que cada una pueda ser realmente esa vasija donde Dios pueda moldear y pueda colocar en sus corazones un propósito en el ámbito profesional, en el ámbito donde ustedes se desarrollen, para que lo cumplamos, para que nos cubramos con esas promesas cada día y luchemos por ellas. Yo quería comentarles que hay 3 cosas que a mí me marcaron en mi vida, ¿verdad? Una, y quiero invitarlas a que a toda costa luchemos por eso, y es precisamente ese modelo positivo a seguir. Las mujeres necesitamos un modelo positivo a seguir. Las jovencitas necesitan un modelo a seguir. Y en mi caso, la oración de mi mamá fue algo que me marcó para toda la vida. Qué mejor herencia para nuestros hijos que dejarlos conectados al corazón de Dios. Cada mañana, cuando de esas yo me despertaba, ¿verdad? De esas veces que uno va, quiere ir al baño y de pronto no lo encuentra, ¿verdad? Abría la puerta del cuarto de mi madre y yo la veía hincada al pie de la cama. Y cada vez que oraba por mí decía, dale gracias, mi hija, Señor. Decía, ¿y eso qué onda? ¿Qué es, mamá? Y ahora puedo decirles, esa gracia me acompaña donde yo voy. Ella me dijo, ¿sabes qué? Estás viajando mucho. Yo nunca me imaginé que ibas a viajar tanto, hija. Y ahora que tú viajas, me dice, yo no puedo ir contigo, pero Dios va contigo. Y Él te lleva a cumplir sus propósitos. Adelante. La segunda cosa que a mí me marcó mucho en todo este proceso es una pasión por aprender, hermanas. En donde estén desempeñándose, busquen aprender. No es que es que yo ya me lo puedo y como solo esto me han dejado porque mis funciones se limitan a esto, ¿verdad? Solo eso. No. Preocúpese por aprender más, por ayudar más, porque eso le va a permitir influir más. Y acuérdese que usted, donde está, es una mujer de influencia. Si usted tiene sobrinas, tiene hijas, va a influir en ellas, ¿verdad? Si usted ya es mamá, va a influir en ellas. Entonces necesitamos que usted pueda también ser un modelo positivo de influencia para las nuevas generaciones, para su familia, pero también para quienes le rodean. Y por supuesto, una comprensión clara, porque miren, de verdad, eso está permanentemente durante todo el proceso de nuestro crecimiento profesional.
tenemos que estar claras en que más allá de nuestras capacidades está la identidad que somos en Cristo. ¿Quién soy para Jesús? Y lo que Él puede hacer en mí. No es lo que usted sepa hacer, es lo que Él ha dispuesto a hacer con usted. Y para eso debe de orar, capacitarse y actuar, porque Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Por 4 años estuve, 4 años, mis primeros 4 años. La institución estaba quebrada, cuentas por pagar, hermanos. ¿De dónde íbamos a pagar si no había plata? Ninguno de los países pagaba, que es lo que dan los recursos. Los socios daban recursos poquitos. Yo les dije, muchachos, a mi equipo, vamos a ir del 1.000.000 para arriba con los proyectos. En el nombre de Dios, vamos. Me acuerdo que iba a la Unión Europea, que ahora es donde trabajo, y les decía, miren, nosotros tenemos esta agenda y nos preparamos, pues, y llevábamos el planteamiento y todo bien chévere, ¿verdad? Y ellos me decían, sí, pero ¿sabes qué? El marco jurídico, que es el que norma la creación y con quienes debemos de cooperar, vos no estás ahí. Y le digo yo, sí, porque nosotros somos un organismo más nuevo, más reciente, y Dios me daba ahí los argumentos para poder dialogar con ellos. Pero yo insistía. Y yo dije, bueno, topé aquí en Centroamérica, me voy a ir a Bruselas. Vamos a Bélgica, que es donde está la sede de la Unión Europea. Me fui, le dije al presidente del organismo, vámonos. Hay que ir a hablar con la gente allá que nos conozcan, porque cuando haya una platita, pues nos la van a dar. Salió en el periódico esa vez, Unión Europea va a reducir los fondos para Centroamérica y los van a orientar para África. Y él me dice, mire, ¿y usted dónde me está llevando? Y le digo, bueno, vamos, en el nombre de Dios vamos. Cumplimos una agenda, hermanas. Miren, cosas maravillosas hace Dios. ¿De dónde? Ustedes no tienen idea, es que Dios es creativo. Nosotros lo que debemos de hacer es creerle y declarar las promesas de Él. Mire, es tan creativo que mire, ¿qué se iban a imaginar aquí en Centroamérica? Que bueno, toda la crisis que vivió Honduras dejó recursos libres. Y estando nosotros en Bruselas, entonces cuando nos vieron y vieron la agenda, vieron que llegamos el sector privado, el gobierno, las entidades regionales a negociar, los embajadores nos acompañaron y preparamos todo, porque miren, era una preparación que no es que yo tenga experiencia, sino que Dios va poniendo las ideas, va poniendo la gente, va dando los recursos, da las palabras indicadas y da la gracia delante de la gente. Y entonces, miren, era increíble. Llegamos al aeropuerto ya de regreso y a mí me cae un correo de un tío abuelo que era misionero y pastor en Costa Rica. Y hay un versículo en Isaías que no me acuerdo, que habla de romper los cerrojos, de esas, yo me imagino de esas grandes puertas, ¿verdad? Difíciles. Pero mire, me entró esa palabra y yo dije, esto es mío. Y ustedes no tienen idea. Me cae el correo después, seguido, de la Unión Europea diciéndome, ¿sabes qué? Hay recursos que vamos a redireccionarlos. Necesitamos empezar a trabajar con tu equipo. Un proyecto, primero un proyecto con nosotros que nunca en la historia, y ya me habían dicho, vos no, porque no estás en el marco jurídico, en la ley de creación del sistema de integración centroamericana. Y segundo, cuando me dice son 7 millones de euros. Oiga, 7 millones para mí era un montón, hermano, si solo nos daban puchitos cuando llegué, de 100, de 25, ya. Entonces, Dios es creativo. Nosotros lo que debemos de hacer es activar nuestra fe a través de la oración, la formación, porque nos tenemos que preparar, y luego actuar, confiando en sus promesas, y teniendo claras que no somos las capacidades nuestras, sino es lo que Él hace en nosotras. Así es que yo las invito a que trascendamos nuestras fronteras, porque creo que como mujeres muchas veces nos ponemos límites y estamos llamadas a hacer luz, y la luz es en el mundo. No podemos quedarnos donde ya hay más luz, ¿verdad? Tenemos que salir. Así es que agradezco al Ministerio Chicas de Fe. Espero que Dios haya hablado a sus corazones. Quiero decirles que hay un canto, lástima, Geraldine ya se nos fue, pero yo quiero compartirles que también
cada cosa que yo le pedía a Dios, Él me la confirmaba a través de la alabanza. A cada quien nos habla de forma distinta, ¿ver? Y hay un canto que a mí siempre me llevó, bueno, el que dice, yo quiero ser más, yo quiero más de ti, yo quiero más de ti, ¿verdad? Ese. Y que dice, al final dice, Señor, te entrego mi voluntad a ti. Queridas hermanas, yo les pido, entreguemos nuestra voluntad a Dios. De verdad que Él va a hacer con nosotras cosas maravillosas, porque tenemos un Dios todopoderoso, como dijo Kelly, es inmutable, ¿verdad? Y en Él está todo. Así es que estamos llamadas a cumplir propósitos eternos en todos los ámbitos de nuestra vida. Un abrazo y muchas gracias a cada una de ustedes. Dios me las bendiga y bendiga también a sus hijas y créanle a Dios que en Él todo es posible. Bendiciones.